Muy buenos días tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. El día de hoy nos encontramos presentes para presentar el avance de investigación titulado Modelación matemática en la agricultura como estrategia para promover el aprendizaje, el cual fue elaborado en colaboración con el maestro Juan Felipe Flores Robles, maestro y asesor en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, mi compañera Marisabel Toribio Rodríguez y su servidor Rubén Isiordia Mesa, estudiantes de la licenciatura en Educación Matemática en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. La agricultura es una de las actividades primarias más importantes para la subsistencia del hombre. Gracias a la invención de la agricultura se establecieron las primeras civilizaciones en el planeta: Egipto, Mesopotamia, China e India, y ha ido evolucionando conforme va pasando los años hasta la actualidad. Desde mediados del siglo pasado se ha recurrido a la utilización de modelos matemáticos principalmente para la predicción. La agricultura no queda exento de esto, ya que se utilizan en gran medida para predecir las cosechas. Se pretende que el alumno logre rescatar esta idea sin abordarlo desde el concepto matemático, sino como una narrativa del concepto que está observando, ya que esta es una práctica social comúnmente llevada a cabo en la región donde ellos viven. Por eso se decidió que estuviera enmarcada en las esferas de la socioepistemología como teoría, y aprovechando que la escuela en la que se llevará a cabo la investigación es un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, en el cual los estudiantes tienen un acercamiento directo con la agricultura y se puede estar realizando la práctica directamente en la escuela. La idea surge principalmente al platicar con los estudiantes, ya que estos no querían meterse a la clase de matemáticas y el profesor les pregunta por qué no quieren meterse y dicen que les resulta tedioso estar dentro de la clase, por lo que el profesor les pregunta si no les parece más tedioso y más agotador en estar en la práctica de módulo profesional, ya que los estudiantes se vuelven a la clase de matemáticas para ayudarle al maestro de módulo a instalar riegos, y estos dicen que no les molesta trabajar en módulo agrícola, ya que en eso aprenden más que en matemáticas, diciendo que ven lo que están haciendo y saben para qué sirve. En cambio, las matemáticas no saben para qué sirve. También, como se puede observar en la diapositiva, en los libros de texto se encuentran ejemplos que distan mucho de la realidad. Por ejemplo, el primero que dice que Rocío tiene un teléfono celular. Los estudiantes del CBETA 182 no cuentan en su mayoría con celular o no entienden el concepto de plan. Y en el segundo ejercicio que se ve ahí se trata de un ferry. Los estudiantes no saben qué es un ferry, preguntan qué es un ferry o si lleva de una persona cada vuelta o qué, no entienden la narrativa del problema, por lo que es importante crear problemas que se ajusten a su entorno social, el cual ya conocen. Abajo se observa una tabla que está ligada a un problema ya contextualizado, en el cual se desea crear un gallinero con unos metros de alambre. Este gallinero tiene que tener una forma rectangular, por lo que se pone ahí cuánto puede medir el largo, cuánto puede medir el ancho, y se va a optimizar la mayor área posible. Al observar, los estudiantes pueden llenar las columnas de largo y ancho, pero ya no entienden cómo llenarla de área, porque viene ahí una fórmula y se distraen con la fórmula, ya no saben, se les olvida que el área es largo por ancho. Simplemente ven la fórmula y dicen que no pueden resolver eso y les ocasiona un conflicto, por lo que se ve que tienen problemas en ver directamente las matemáticas, no tanto con el problema, sino con ver los conceptos de X y funciones. Partiremos de la pregunta de investigación: ¿de qué manera influye la modelación de un fenómeno agrícola en el interés y el aprendizaje del cálculo diferencial? Si bien la modelación matemática se trabaja desde diferentes enfoques, tales como el de Cordero, que se centra en la graficación-modelación, o el de Johnny Villa, el cual se enfoca en la modelación como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, para esta investigación tomaremos la representación mediante modelos de fenómenos físicos, químicos, biológicos, iniciada por Arrieta.
cual nos dice también que los modelos matemáticos son algo más que ecuaciones, son también las gráficas y las tablas numéricas, por lo que podemos aprovechar todo esto para ir dándole el concepto de modelación a lo largo de toda la práctica al estudiante. Como objetivo general, se tiene el de utilizar la modelación matemática como un vínculo entre una actividad propia de la agricultura y el curso de cálculo diferencial, y como objetivos específicos se tienen identificar las prácticas del crecimiento de la planta de girasol que se realizan en el bachillerato, de construir las prácticas, implementar diseños de aprendizaje para modelar el crecimiento de la planta de girasol y valorar los aprendizajes significativos asimilados por los estudiantes y si se formó una nueva percepción de las matemáticas. Cada objetivo específico lo iremos tratando uno por uno durante la metodología de la investigación. Como marco teórico se tiene a la socioepistemología, la cual explora formas del pensamiento matemático fuera y dentro de la escuela. ¿Y qué mejor actividad para realizar esto que la agricultura? Dentro de la socioepistemología se tienen lo social, al considerar a los estudiantes del bachillerato tecnológico como una comunidad con características que le dan identidad y que repercute en su formación, lo didáctico, donde el docente busca la transversalidad de las matemáticas con el módulo de agricultura epistemológica al aplicar el conocimiento matemático en un problema o práctica en la que es posible observar el resultado y comprobar si la teoría tiene funcionalidad. Y cognitiva, el estudiante viva la práctica de la agricultura. Como metodología, tomamos la ingeniería didáctica, que aunque viene de la escuela francesa, tomamos la descrita por Farfán, que comprende 5 fases. Número 1. Estudia las prácticas en comunidades específicas. Dicha comunidad son los alumnos del CEBETA 182, el cual provienen de comunidades dedicadas en el 80% a la agricultura. Por eso se toma como fenómeno modelar el crecimiento de la planta de girasol. Número 2. Estudio del sistema escolar donde se interviene. Incluye un estudio de las prácticas escolares. Entonces, es el estudio del sistema escolar del CEBETA 182. Como dije anteriormente, nos facilita el utilizar la agricultura, ya que es un centro de bachillerato agropecuario en el cual se dan la clase de agricultura. Número 3. Elaboración de diseños de aprendizaje basados en las prácticas estudiadas. Es importante señalar que hasta hace un año, en la edición pasada de EIME, se tenía hasta esta fase. Se estaban elaborando los diseños de aprendizaje con lo que ya teníamos. Ya se elaboraron y se implementaron dichos diseños. Es el número 4, que es puesta en escena de los diseños y análisis de la actuación de los participantes. En este punto es en el que nos encontramos en estos momentos, faltando el número 5, que es la elaboración de conclusiones. Siguiendo con una descripción de cómo se ha ido elaborando la metodología, tomamos la comunidad de estudio. La comunidad de estudio está conformada por alumnos de la carrera técnico agropecuario del CEBATA 182, ubicado en el ejido de Casas Coloradas, municipio de Acaponeta, Nayarit. Como se observa en el diagrama, tenemos una relación entre el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, la clase de cálculo diferencial que se da en dicho centro de bachillerato, y la comunidad de estudio, que son los alumnos en comunidades dedicadas a la agricultura. Entonces, pretendemos que el estudiante, el cual ya viene de un entorno social en el que aprende agricultura desde que empieza a ayudarle a sus papás en el trabajo, entre al sistema estudiantil, que es el centro de bachillerato, ya trayendo la práctica de su casa. Y ahí mismo le den la clase de cálculo diferencial en el CEBETA, con el cual va a desarrollar nuevos conocimientos en la materia de cálculo diferencial que podrá implementar en su entorno social, en este caso en la práctica social de la agricultura. Y viceversa, lo aprendido en su entorno social lo puede aplicar en la clase de cálculo, la cual se encuentra en su sistema estudiantil. Como primer acercamiento se procedió a sembrar las semillas de girasol en el mes de febrero de 2020, en un suelo arcilloso con una separación de 50 centímetros entre semillas en cada una de las camas. Posteriormente, se esperó una semana después de que la semilla germinó para comenzar a tomar los datos que nos sirvieron para elaborar el diseño de aprendizaje. En esta imagen se muestran los datos obtenidos en ese primer acercamiento, el cual
se cortó hasta el número 19, ya que fuimos azotados por la pandemia de COVID-19, pero estos datos se aprovecharon para elaborar el diseño. Se observa la tabla de los 19 días y la gráfica a la cual se le aplicó una correlación lineal para obtener la función que describiera el modelo. El diseño parte de las preguntas: ¿qué factores consideras influyen en el crecimiento de la planta? ¿Dónde se aplican las matemáticas en la agricultura? ¿Crees que las matemáticas sean de utilidad para medir los factores que influyen en el crecimiento de la planta? ¿Qué cambios observas de los puntos en la gráfica con respecto a la recta? ¿Y a qué crees que se deban esos cambios? De esas preguntas parte el diseño. Lo elaboramos y lo implementamos. Enseguida lo vamos a mostrar. Primeramente, para llevar a cabo el diseño, se tenía que llevar a cabo una siembra de girasol, para ir contestando el diseño conforme iban creciendo las plantas de girasol, y así hacer una comparativa entre la primera siembra y la segunda siembra. Este diseño se pretendía y estaba programado implementar de febrero a agosto del 2021, por lo cual se tuvo que realizar a distancia, debido a que aún seguíamos en pandemia. Se muestra el anexo 1, el cual describe la forma en la que hay que sembrar las plantas y cómo hay que tomar los datos. Esta forma es un método ya establecido por Ávila y otros, el cual se encuentra descrito en el anexo. Como se presentó anteriormente, la gráfica y la tabla obtenida de la primera siembra de girasol nos sirvieron para elaborar el diseño. Se observa en la primera imagen la gráfica y tres datos más que no se encuentran, los cuales nos sirven para darle un acercamiento al estudiante de cómo rellenar la tabla y encontrar la función para poder llenarla, establecer que se trata de una función lineal. En la segunda imagen se muestra la gráfica, y aprovechando esta gráfica se hacen preguntas a los estudiantes para que vayan viendo el comportamiento del crecimiento de una planta de girasol, y se le realizan preguntas que lo lleven a entender mejor este comportamiento y las variables que pueden intervenir en el crecimiento. En estas imágenes se puede observar cómo los estudiantes, a la par de que estaban desarrollando el diseño de aprendizaje, también sembraban en sus hogares la semilla de girasol y posteriormente tomaban las medidas de su altura para obtener los datos que les servirían para llenar sus propias tablas y establecer su propio modelo. En esta diapositiva se puede observar los resultados obtenidos por los estudiantes al estar midiendo las alturas de los girasoles. Se puede observar la tabla realizada por dos equipos diferentes. Y en esta otra diapositiva se observan las gráficas obtenidas de dichos resultados. En conclusión, los resultados de la toma de datos por parte de los alumnos fueron satisfactorios, ya que demostraron que al estar inmersos en una actividad que se les facilita y les agrada, la tabulación se les da de manera sencilla y sin complicaciones. En esta parte ya no se complicaron de cómo era la tabla viendo X y Y, simplemente lo pudieron realizar. No se les complicó tanto como el ejercicio que se les presentó al principio, sino que lo pudieron realizar ellos mismos, simplemente con unas indicaciones, sin tener tanta ayuda del maestro. El maestro estaba a distancia y no podía ayudarlos mucho, pero ellos pudieron realizarlo satisfactoriamente. Esto permite darnos una idea de que trabajando con prácticas contextualizadas que provengan de su entorno social, se podría facilitar la elaboración y comprensión de modelos matemáticos, asimismo de los conceptos del cálculo diferencial. Sería todo de mi parte y esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias. Esos serían los correos respectivamente conforme aparecieron los autores, quedando abierto al diálogo y a cualquier sugerencia o duda que ustedes tengan.